la historia, el primer renglón. Que está Entonces, si aceptable. una historia le dice que están aceptables condiciones, no lo mate tampoco. No digas, este paciente está muy mal, es mejor dicho código lila. No. Si la historia te está diciendo que están aceptables condiciones, ¿eso qué significa? Está aceptable. Está mal, pero no está terrible. No, está maravillosamente bien. Están aceptables condiciones. La ventilación mecánica Se está luchando. está. ¿Qué me dice a mí que está estable? Está La estable. ventilación. Tiene estabilidad hemodinámica. Tiene estabilidad hemodinámica. ¿Yo cómo evalúo la estabilidad hemodinámica? Con la presión primero que todo. 125 por allá la Cuando vimos. yo hablo de hemodinamia, yo hablo de presión, de saturación, de PCO2, de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria. Sí, signos vitales en general, que tengan que ver con lo hemodinámico. En ese aspecto, ¿cómo está? Pero igual la persona arterial está en medio propio porque le falta solo 120. Es la presión arterial. Eso es histórica, pues, perdón. Eso es histórico. Pero chiquito. Está súper bien, está muy bien. No sé, está bien. Por eso comprando. Frecuencia 125 milímetros Hay tipos de montaña. de mercurio. Frecuencia cardíaca. 70 y qué era? 75. ¿Lo normal es de cuánto? Si usted no sabe los signos vitales para el papá. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? 70. De 70 a 100. De 70 a 100. Y yo la mantengo en 50. De 70 a 100. ¿Está bien? Está bien. Frecuencia respiratoria. Está bien. Normocárdico, ¿cierto? Normocárdico, presión normal. Saturando. ¿Cuál es la saturación normal? Mayor de 90, 95, 98. Tampoco está pues saturando 70 ni 60, ¿cierto? Está un poquitico ahí. Por algo estará necesitando. ¿Eso sería hipoxia moderada? ¿O eso El que estaba en 89. leve? Una saturación regular. Pues no está óptima, pero 89. Lo ideal en un UCI en hospitales es que el paciente esté por encima de 90, ¿cierto? Por encima de 90. A lo mejor por eso es que necesita esa ventilación, este soporte de oxígeno en sus sueños, que tampoco es tan alto, pero lo normal es 25 en medio ambiente, una cánula nasal ya por de 30, por ahí más o menos, y así van subiendo según la necesidad del paciente. Así van subiendo, ¿cierto? Que una FIO2 en 50% está requiriendo oxígeno, pues, está requiriendo oxígeno. El pH, bueno, no, el pH no es hemodinámico, o sea, la PCO2, la presión de CO2. ¿Sí o no? CO2 es la presión de CO2. De 35 a 45 es lo normal. De 35 a 45. Entonces está un poquito alto. ¿Qué más podríamos hablar de lo hemodinámico? No hay como más datos ahí. Si tuviéramos una diuresis, tendría que estar conversando con la presión. Si hay una presión buena, hay orina, hay producción de orina. Si hay una presión buena, hay diuresis, pero no tenemos diuresis. No tenemos un balance de líquidos por ahí tampoco. Hay datos que faltan. Pero hemodinámicamente está Bien. Está aceptable. A cómo está, a todo lo que tiene. aceptable. ¿Qué es todo lo que tiene?
Todas las cirugías. Lámpara, sí. Falla orgánica en resolución. Falla orgánica múltiple. Multiorgánica. Varios ¿Cuál órganos. es la causa de una falla orgánica múltiple? Profe, lo de la pancreatitis. La caída de la oxigenación. Si los órganos no respiran, se mueren. ¿Qué órgano es el que sufre mucho cuando hay una caída de la presión? Uno de los primeros órganos que sufre, los riñones. No es el que primero que se sacrifica, Sí, es el primero que sufre cuando hay una caída de la presión. Los riñones. El tejido renal es poco tolerante a la hipoxia. El tejido renal es poco tolerante a la hipoxia. O sea que un paciente que no tenga una buena presión arterial va a tener una disminución de la perfusión renal. Eso se va a traducir en una disminución de la diuresis, pero en un sufrimiento renal. Y si no se saca el paciente rápido de ahí, va a ser una falla renal. Porque si el riñón no respira bien, se mueren las células renales. Entonces se va a joder el riñón. Eso se llama falla orgánica. ¿Por qué es falla orgánica múltiple? Porque no solamente fue el riñón, sino que fue hematológica. ¿Qué es una falla hematológica? De la sangre salió glóbulos rojos, no sé por qué, algo así. Que no hay una adecuada producción de células sanguíneas. Sanguíneas. ¿Dónde se producen las células sanguíneas? En la médula ósea. En la médula ósea. Y eso depende de oxígeno. Sí, claro. Si no hay oxigenación porque la presión está caída, ¿cómo está la producción de células? Disminuida. Renal. ¿Cómo se llama una caída de todos los recuentos de glóbulos blancos y leucocitos y una caída de la producción de células? De los glóbulos blancos se llama leucopenia y de todos. Leucemia, ok. Sí, fue lo primero que se me vino a la cabeza. ¿Cómo se llama? La Leucemia. caída de todas las células inmunitarias, la caída en la síntesis. Inmunosupresión del sistema inmune. Se llama pancitopenia. No, profe, por Dios, nadie se la iba a decir. ¿Se acuerdan de la pangea? ¿De la qué? ¿Se acuerdan de la pangea? ¿Qué significa pangea? Pan significa todo. Todo. Por eso estamos. Todo Es pandemia. Vea, y yo pensé, Renal, ya sabemos por qué renal. vea, que el pan de cada día es todo cada día. Ya consultaron el síndrome cardiopático. Si los riñones sufren, si los riñones son los primeros que sufren y tienen ese daño o esa falla, pues no se deberían sacrificar, porque pues digamos que es el primero que debe afectar. Pero lo que pasa es que el sacrificio no lo hace el riñón. Porque no hay una vasodilatación. A ver, es que eso es una cosa. Voy a hacer ese paréntesis, pero no quiero enredar. Ay, profe. El riñón solamente piensa en una cosa. El riñón tiene cerebro propio. Y el riñón solamente piensa en una cosa. En agua. En agua, sí. En agua. El riñón solamente piensa en agua. Entonces, cuando la presión se cae, ¿qué piensa el riñón? En agua. Que le falta volumen a la sangre. Cuando la presión se cae y no le llega presión al riñón, el riñón que se está imaginando, que le falta volumen, el riñón no sabe que se está perdiendo sangre, el riñón no sabe que es que el corazón está latiendo mal o lento o débil, el riñón no sabe de eso. El riñón piensa es en agua. Escucha, falta agua. Y como falta agua, ¿él qué hace? Orina. La retiene. Porque él está pensando que es que le falta agua. Entonces, ¿qué hace? La agua. Se activa el sistema renina, angiotensina. Entonces hay retención de líquidos y retención de sodio. Entonces, el riñón como solamente piensa en agua, él mete las patas porque él no se activa la hormona antidiurética, ¿cierto?
No solamente que se activa el sistema renina, angiotensina y aldosterona, sino que se activa la hormona antidiurética. O sea que disminuye la diuresis. Pero el problema no es de agua. El problema no siempre es de volumen. A veces sí, pierde sangre, 2 litros de sangre. Se cae la presión por falta de volumen. Pero hay momentos en donde se cae la presión es por insuficiencia cardíaca o por problemas cardíacos. Pero en todo caso el riñón siempre piensa lo mismo. Entonces al riñón le hace falta presión. Por lo tanto le hace falta oxigenación. Entonces el riñón piensa que es que falta el volumen. Entonces él mismo con la renina que produce cancela la diuresis o la disminuye la diuresis. Entonces es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Por eso, ¿qué es lo que hay que recuperar? A toda costa y lo más rápido posible, la presión. Por eso los médicos no pueden dejar que un paciente esté en choque o hipotenso mucho tiempo. Tienen que, para eso lo hospitalizan, no, para sacarlo del choque. ¿Cierto? ¿Cómo lo sacan del choque? Con medicamentos inotrópicos y con líquidos, para eso se llama reanimación. ¿Cierto? Reanimación. Entonces, por eso es que no es que el riñón se sacrifique, sino que es que eso es lo que hace el riñón. Y cuando pasa eso, puede haber una buena oxigenación. Es que una persona puede tener una oxigenación, una saturación de 98. Un paciente puede estar saturando 98, pero con una presión de 110. ¿De la sangre tiene un signo? Sí, ¿y la presión qué? Está mal. Puede haber una sangre oxigenada, pero hipotensión. Entonces no hay perfusión. ¿Qué es la perfusión? La llegada efectiva de sangre oxigenada. Si usted tiene una sangre oxigenada pero no tiene presión, es como si no tuviera en el tejido nada. Como cuando se está regando las matas y ya no alcanza hasta la que está por allá. Entonces usted le dice a la esposa, ahora me la llaves más por favor, y le mete el dedo a la manguera. Aumenta la presión para llegar hasta por allá. Cuando la presión está caída no puede llegar hasta donde tiene que llegar. Y eso es una hipoperfusión. Y cuando hay una hipoperfusión hay sufrimiento de órganos. Y ese sufrimiento de órganos se traduce en una falla orgánica múltiple o una falla orgánica cuando es uno solo. Profe, ¿cuánto tiempo puede durar un paciente hipotónico para que vaya al daño renal total? Eso es muy rápido. No, al daño renal total no sabría en cuánto tiempo, ¿cierto? Pero cuando a un paciente se le cae la presión rápidamente, va a empezar a disminuir la diuresis y a aumentar la creatinina. ¿Cierto? Y puede haber una necrosis renal. Puede haber una necrosis renal por esa hipoperfusión y el paciente llegó con los riñones buenos y se fue con insuficiencia renal. Porque la muerte celular, pues la muerte de esos tejidos, eso no se recupera. Eso es como un infarto, ya chao. El infarto, se muere el tejido. ¿Y quién revive un infarto? ¿Quién revive el tejido infartado del corazón? Cuando ya se murió completamente el pedacito de corazón, ahí ya le quedó el infarto. Por eso hay personas que tienen infartos antiguos. Uno recibe pacientes, infarto antiguo, con una necrosis cardíaca del 10% del corazón. Eso ya no se quita. Ese parche negro que tiene el corazón, ya eso no se quita. Y eso ya no funciona tampoco. Entonces ese pedacito de corazón ya pierde la contractilidad. El resto sigue funcionando bien y por eso se disminuye la fracción de eyección. Pero depende de donde haya dado el infarto. Si el infarto da en el ventrículo izquierdo, Difícil. es más peligroso que si da en el ventrículo derecho o en la aurícula izquierda o en la aurícula derecha.
Bueno, vamos a seguir desentrañando aquí los misterios de la ciencia. Este paciente dice la historia que tiene una colectomía, o sea que le quitaron el colon, pero a mí no me dicen si tiene una ileostomía. Debería tener una ileostomía, ¿no? ¿Qué es una ileostomía? Una ileostomía es un orificio que comunica el ileón con el exterior para evacuar por ahí. Porque si no tiene colon, entonces ¿cómo va a evacuar? ¿Qué es una hemicolectomía? Sí, lo que pasa es que este caso está mal hecho, pero tranquilo. Una hemicolectomía derecha es que le quitan La parte derecha del el colon. colon derecho. La parte derecha. Y una hemicolectomía, ¿hemi qué es? Mitad. ¿Cómo? Hemi parece a derecha. Emi es que Hemi parece a derecha. la mitad. Pierna y brazo. Pierna y brazo. Hemi parece a izquierda. Hemicolectomía derecha. Hemicolectomía izquierda. Paraplegia. ¿Qué es paraplegia? O superior o inferior. Hemiparesia, lado derecho o izquierdo. Paraplegia superior o inferior. Y cuadriplegia. Todo. Bueno, a este señor parece que le hicieron una colectomía. No dice hemicolectomía. Ah, o sea que es O sea que no tiene colon. todo. Entonces, ¿qué pasa con el ileón que viene aquí? A pegarse al colon. Lo conectan con el estómago. Lo conectan, sí. Lo tendrían que derivar Ajá. a la piel. Eso se llama ileostomía. Por ahí va a defecar. Pero eso no lo dice el caso por ninguna parte. Pero si es total, ay no, ¿cómo así? O sea, le quitaron todo el colon. Sí, yo sé, pero Y el hilo, o sea, lo que van a hacer es conectar el estómago. ¿Qué es lo que es donde termina el Lo delgado. van a sacar para ¿Qué es lo que no defeque. cuadra de este caso? Sí, no Por eso cuadra. está haciendo tratando como desconocido. No entiendo. ¿Qué es lo que no cuadra de este caso? Que dice que plato es positivo como si tuviera colon. Entonces yo no sé por qué pusieron. Eso es lo que no me cuadra. Al parecer este paciente no le hicieron ninguna colectomía. Porque dice platos positivos, no ha hecho deposición. ¿Es posible que haya deposición negativa en una ileostomía? No es posible. Una ileostomía tiene que estar drenando y produciendo material fecaloide, ¿sí o no? Yo me siento entrando el primer semestre de medicina. Entonces yo creo que este paciente, yo creo que este paciente, Sistema renal, hepático y este paciente, yo creo que tiene colon. Yo pienso que tiene colon por esta información. Morfo. Por la colostomía o por la ileostomía salen gases, obvio. Y si usted le da una dieta inadecuada a un paciente de esos, esa bolsa que le está recogiendo la materia fecal se va a inflar. Profe, ¿qué es platos? Es... Claro, es lo que se conoce popularmente como pedos. Pero usted no va a decir pedos, sino platos. Esa peor. Cuando usted le pregunta al paciente, usted le pregunta, ¿usted ha tirado peditos? Usted no le va a decir, ¿usted ha tirado platicos? Al paciente usted le habla en pedos y al médico le habla en platos. Mami, por allá, acá no. No. Eso se llama flatulencia. Ah, sí. Pero aquí la gente no le Exacto, usted al paciente no le va a decir, ¿usted ha tenido Eso esto? lo dicen las caricaturas. Y le dice, no, Nemes y su abuelo. Nemes y su madre. Bueno, entonces vamos a hacer un negocio porque este caso por eso lo perdieron la espina. Porque no se sabe qué pasó con esto. Vamos a suponer que él sí tiene colon. Tiene colon. Bueno,
Listo. Mira que yo les dije que tenía colon parcialmente. No tiene mes. Yo no, tiene colon pero Ha parcial. vomitado, espectacular. Tiene una sonda orogástrica adrenal, perdón. Sí, tiene una sonda orogástrica adrenal. Orogástrica. Sonda orogástrica adrenal, ¿sí o no? Adrenaje, sí. ¿Qué es adrenaje? No sé. Drenando. Pero, a ver. ¿Cuánto ha drenado? Pero, profe, ¿cómo sería? 1000 cc. ¿Cómo se activa para drenar?